Bueno, volvemos a insistir sobre que no es todo igual y no es todo lo mismo. Veamos. El gobierno, Adorni, el vocero presidencial, ahora están festejando porque se están lanzando créditos hipotecarios, algo que en Argentina y en todos los países del mundo existe. Dice que son muy bajos y que entonces lo van a intentar mejorar. Ahora, lo van a poder mejorar el tema de el mayor peso de créditos, el mayor porcentaje de créditos hipotecarios respecto del PBI cuando haya un mayor poder adquisitivo, es decir, cuando haya aumento de salarios. Si los salarios son muy bajos, bueno, no van a existir créditos hipotecarios. Eso es algo esencial, básico, ¿correcto? Bien, ¿cuándo hubo créditos hipotecarios masivos en la Argentina? ¿Cuándo fue? En los últimos tiempos, en este siglo. ¿Cuándo fue? Con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue. ¿Qué tal? Con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Después vino la destrucción de Macri, después, bueno, todo lo que sabemos. Pero con Cristina Fernández de Kirchner hubo. Y para una cuestión muy importante para entender. ¿Saben lo que hizo Perón en 1946? Nacionalizó el Banco Central y los depósitos bancarios. Y la Constitución de 1949, la que fue anulada en 1955 y todavía no fue repuesta, en realidad tampoco vamos a reponer la del 55, la del 49, sino que lo que tendremos que hacer es actualizarla, hacer una nueva. Es urgente, hace mucho que lo venimos diciendo esto, hace muchísimo. Dice así el texto: la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, ¿para qué? Para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea utilizado por el Estado y dirigido a tres canales de producción y distribución: al Ministerio de Obras Públicas para financiar las obras de infraestructura, a el Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria y al Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas. Esa es la idea. Ahora, si se destruye el salario, si se destruye el poder adquisitivo, si se destruye el empleo, obviamente que no va a haber crédito hipotecario. Bueno, dice Adorni que los paros, que la CGT no le hizo nunca paros al gobierno, pero a los gobiernos peronistas. Bueno, se debe referir a la última época, ¿no? Porque, bueno, hablar de la época de Menem, si ellos lo llaman que es peronismo, el gobierno menemista fue el gobierno más antiperonista de la historia democrática hasta ese momento. Privatizó absolutamente nada, todo, destruyó el empleo, aplicó liberalismo, ortodoxia, antiperonismo. Fue el gobierno más antiperonista de la historia democrática hasta ese momento. Supongo que se referirá a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández y a Alberto Fernández. Son tres gobiernos que crearon empleo. Son tres gobiernos que el de Alberto terminó mal con el tema de la inflación, pero son tres gobiernos que mejoraron el poder adquisitivo de los laburantes. El gobierno de Cristina Fernández terminó con el salario más alto de toda Latinoamérica, tanto medido en dólares como en términos de su poder adquisitivo. Algo que no logró el gobierno de Alberto Fernández, y eso está claro. Pero el gobierno de Macri y el gobierno de Milei lo que hacen sistemáticamente es destruir empleo y deteriorar el poder adquisitivo. Entonces no es lo mismo, Adorni. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, dice, la relación con los países no está sesgada ideológicamente. ¿Y por qué no se incorporaron a los BRICS, Adorni? ¿Por qué dijeron las cosas que dijeron, que tienen conflictos seguramente que se tendrán que resolver en la diplomacia internacional? Con China, con Brasil. ¿Por qué hicieron eso? ¿Y por qué están apoyando a Estados Unidos de Norteamérica y a Israel en las guerras? ¿No es una cuestión ideológica eso? No, es una cuestión de intereses políticos, es verdad. Bien. Bien, otra cosa que dice es, los impuestos son todos malos. Los impuestos son todos malos, pero baja bienes personales, que según él es peor que ganancias, por eso repone ganancias a la cuarta categoría. Ahora, sin impuestos no se puede sostener el Estado. Y ya lo hemos demostrado esto suficientemente. Lo hemos. Está demostrado. El mundo lo demuestra. Nosotros lo exponemos, lo mostramos para aquellos que no lo saben. Que los países con mayor tamaño de Estado y con mayor presión fiscal son los países que tienen menor inequidad, menor injusticia y menor pobreza.
Inversamente, los países que tienen un menor tamaño del Estado y una menor presión fiscal son los países que tienen mayor nivel de pobreza, inequidad e injusticia. Entonces, ¿qué significa los impuestos son todos malos? Por otro lado, cuando vuelvo a insistir sobre esto, que me parece que lo he repetido suficientes veces, pero no importa. Cuando dicen sí, porque liberando a los empresarios de de todos los aportes, de todo el peso de pagar cargas sociales y demás, y tener libertad para contratar, entonces los empresarios van a estar gustosos de contratar empleo. ¿Se acuerdan a qué les hace recordar esto? A Cavallo. Cavallo decía exactamente lo mismo. Ahora que le sacamos las cargas sociales, entonces los empresarios van a estar ávidos de contratar trabajo. El desempleo aumentó muy rápido. Miren, en el 91 era el 6% el desempleo. En el 95, 18%. Y llegó hasta el 27% el desempleo con Cavallo. Si están destruyendo permanentemente el empleo, por más que haya empresarios que estén gustosos de contratar trabajo, ¿quién va a invertir en una sociedad que no tiene consumo, que no tiene actividad? Nadie. Por el contrario, por más que haya impuestos, incluso impuestos altos, ¿qué empresario no va a invertir si hay consumo, si hay pleno empleo, si hay actividad creciente, si hay desarrollo y si hay expectativas favorables hacia el futuro? O sea que no tiene nada que ver. Dicen cualquier cosa. Y lo otro que me parece importante destacar es el tema de las RIGI. No me acuerdo, era régimen de incentivo para las grandes inversiones del exterior. En realidad, incluso habla de Elon Musk. Elon Musk que viene porque es un genio, es una mente tecnológica que ve el futuro. Lo que vienen a hacer no es desarrollo. Lo que vienen a hacer es comprarnos nuestras empresas estratégicas y exitosas, como por ejemplo ARSAT. Argentina es uno de los pocos países que tiene desarrollo satelital en el mundo. Y nos quieren venir a comprar ARSAT. No nos vienen a desarrollar, nos vienen a quitar lo que es nuestro. Eso no es desarrollo, generación de empleo y todo eso. Eso es saqueo. ¿Está claro? Bueno, a eso vienen. Y la RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, es con exenciones impositivas, eliminación de los derechos de exportación, eliminación de los derechos de importación, libertad absoluta y también, ¿saben qué? Una copia del decreto ley de Menem de 1989, que decía algo parecido a lo siguiente. Decía, el gobierno dictará todas las reglamentaciones que sean necesarias y suficientes para liberar, permitir, facilitar era la palabra, facilitar la remisión de utilidades de las empresas al exterior. Es decir, fúguensela toda. Tenemos que detener esta ley de bases, el DNU y este gobierno vende patria.